Famosos, admirados, intocables, creímos que el talento los blindaba. Pero la fama no perdona errores, y el destino no respeta alfombras rojas. Estas historias no hablan de excesos ni escándalos pasajeros. Hablan de crímenes reales, víctimas olvidadas y condenas que se cumplen lejos del foco. Actores, músicos, ídolos todos cruzaron una línea. Algunos lo niegan, otros lo aceptaron, pero ninguno escapó. Son relatos donde el guión no fue ficción, sino expediente judicial. Y el terror no vino de la pantalla, sino de la verdad. Suscríbete y quédate hasta el final. Estas vidas pasaron del aplauso al encierro. Y lo que dejaron atrás jamás se olvida. Número 25. Dave Meggett. En el campo, Dave Meggett era un relámpago. Pro Bowler de la NFL y campeón del Super Bowl, conocido por su velocidad y magia para fabricar jugadas. Fuera del campo, albergaba un lado violento y destructivo que terminaría costándole todo. Con los años se acumularon denuncias de agresión y violencia doméstica. Luego llegó el punto de quiebre. En 2010, Meggett fue condenado por violar a una estudiante universitaria en Carolina del Sur. Las pruebas fueron abrumadoras. Su encanto no podía salvarlo esta vez. El tribunal lo sentenció a 30 años de prisión sin libertad condicional. Alguna vez aclamado como héroe del fútbol americano, Meggett ahora vive tras las rejas, y sus días de gloria quedaron borrados por crímenes horrendos. Su historia es un recordatorio brutal de que ningún talento atlético puede excusar el abuso, y de que la caída desde la fama puede ser tan rápida como un sprint ganador. Número 24. Roman Polanski. El aclamado director Roman Polanski era conocido por su brillantez cinematográfica, pero su legado quedó para siempre manchado por el escándalo. En 1977, Polanski fue arrestado por la agresión ilegal de una menor. Antes de la sentencia, huyó de Estados Unidos y ha vivido en el exilio desde entonces, evitando la justicia estadounidense durante casi 5 décadas. A pesar de su condición de fugitivo, Polanski continuó haciendo películas e incluso ganando premios, lo que provocó indignación entre grupos de defensa de víctimas y un debate público sobre si el arte puede o debe separarse del artista. Sigue siendo un fugitivo, un genio en el cine, pero un paria en los tribunales. Su historia es un ejemplo inquietante de cómo la fama puede desafiar a la justicia, pero nunca borrar la mancha del delito. Número 23. Josh Duggar. Era el chico cartel de los valores familiares en 19 Kids and Counting, la serie de telerrealidad que celebraba la fe, la disciplina y la rectitud. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente elaborada, Josh Duggar escondía secretos tan viles que sorprendieron incluso a sus seguidores más leales. En 2021, Duggar fue arrestado y posteriormente condenado por posesión de material de abuso infantil, descubierto en una partición oculta de su computadora del trabajo. La investigación reveló una doble vida que contradecía todo lo que alguna vez afirmó defender. En el tribunal, las pruebas fueron gráficas e innegables. Sentenciado a 12 años y medio en prisión federal, la caída de Duggar fue tan rápida como devastadora. De modelo devoto a convicto deshonrado, su nombre ahora representa traición, hipocresía y el lado oscuro de la falsa virtud. Estados Unidos observó con horror y aprendió que las apariencias pueden ser dolorosamente engañosas. Número 22. Mel Hall. Mel Hall fue alguna vez el favorito de las multitudes en las grandes ligas de béisbol, un bateador de poder con carisma y una personalidad más grande que la vida. Pero bajo la superficie de este niño mimado del diamante se ocultaba una inquietante doble vida. Tras retirarse, Hall se dedicó a entrenar deportes juveniles, un giro que más tarde revelaría un patrón oscuro y depredador. En un juicio impactante, Hall fue declarado culpable de abusar de las niñas a las que entrenaba, aprovechándose de su confianza y de su posición para cometer actos imperdonables. El testimonio fue desgarrador. Las pruebas aún más contundentes. El otrora querido beisbolista fue sentenciado a 45 años de prisión. Del rugido de los estadios al silencio de una celda, la caída de Mel Hall fue brutal e irreversible. Su historia no trata solo de un legado perdido, sino del trauma duradero que deja un depredador oculto a plena vista.
Los aplausos se han ido, reemplazados por una justicia servida en frío. Número 21. Harvey Weinstein. Fue el hacedor de estrellas de Hollywood, el hombre detrás de éxitos premiados con el Oscar, leyendas de la alfombra roja y el estudio más poderoso de la industria del cine. Harvey Weinstein podía hacer o destruir carreras con una sola llamada. Pero detrás del telón se escondía un depredador que actuó sin restricciones durante décadas. En 2010, la represa finalmente se rompió. Decenas de mujeres dieron un paso adelante con historias horribles de abuso, coerción y sabotaje profesional. El movimiento a las Me Too explotó y el nombre de Weinstein se convirtió en sinónimo de explotación. En 2020, fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York. En 2022, los tribunales de Los Ángeles agregaron otros 16 años. Ahora Weinstein se pudre en una cárcel lejos del lujo y el glamour que una vez controló. Número 20. Suge Knight. Antaño el temible padrino del rap de la costa oeste, Suge Knight dominó las calles y las listas con mano de hierro. Como cofundador de Death Row Records, ayudó a lanzar a leyendas como Tupac y Dr. Dre. Pero su imperio se construyó sobre la intimidación, el caos y la justicia callejera. En 2015, ese imperio se vino abajo en un instante de humo de llantas y tragedia. Captado por cámaras de seguridad, Knight atropelló a 2 hombres en el estacionamiento durante una disputa, matando a uno. El incidente sacudió a la industria musical. El cabecilla del gangsta rap era ahora el acusado en un juicio por homicidio. Enfrentando cadena perpetua, aceptó un acuerdo de culpabilidad, pero el daño ya estaba hecho. Condenado a 28 años, Knight reside ahora tras las rejas, lejos del lujo y el poder que alguna vez comandó. Su historia es de música, caos y un legado para siempre manchado por la violencia. De limusinas a celdas. La caída de Suge Knight prueba que incluso los intocables pueden enfrentar la justicia. Número 19. Elizabeth Holmes. Fue la chica dorada de Silicon Valley, joven, brillante y aclamada como la Steve Jobs femenina. Elizabeth Holmes prometió revolucionar la salud con Theranos y un dispositivo que podía realizar decenas de pruebas con una sola gota de sangre. Los inversionistas aportaron cientos de millones. Los medios la coronaron reina tecnológica. Pero todo era una mentira. La tecnología de Theranos no funcionaba. Tras la fachada brillante, había fraude a gran escala. Cuando denunciantes y reporteros de investigación destaparon la verdad, el castillo de naipes se derrumbó. Holmes pasó de multimillonaria a criminal en un abrir y cerrar de ojos. En 2022 fue sentenciada a más de 11 años por conspiración y fraude electrónico. Se fueron los cuellos de tortuga negros y las charlas TED. Llegaron el uniforme de prisión y un legado de engaño. Número 18. C-Murder. Corey Miller, mejor conocido como C-Murder, saltó a la fama como una voz áspera del hip hop sureño y como hermano del magnate Master P. Pero detrás de los beats y la fama sonaba un ritmo más oscuro, uno que culminó en un enfrentamiento mortal en un club nocturno de Luisiana en 2002. Un fan, Steve Thomas, fue baleado y asesinado, y los testigos señalaron a Miller. El juicio fue un desastre. Denuncias de testimonios coaccionados y retractaciones acapararon titulares, mientras figuras públicas como Kim Kardashian y Mónica presionaban por su liberación. Aún así, el tribunal se mantuvo firme. C-Murder recibió cadena perpetua. Hasta hoy mantiene su inocencia, pero los barrotes siguen ahí. De la realeza del rap al número de interno, su camino refleja cuán rápido se desvanece la fama y lo difícil que es reescribir una sentencia cuando ya está escrita con sangre. Número 17. Amy Locane. Estrella radiante de Melrose Place. Amy Locane era el retrato de belleza, talento y ascenso meteórico. Pero en un solo y horroroso instante, el brillo se evaporó, reemplazado por sirenas, luces rojas intermitentes y gritos. En un estado de embriaguez, Locane tomó el volante y cambió vidas para siempre. Su auto arrolló a 2 mujeres inocentes, matando a una y dejando a la otra con lesiones devastadoras. Los titulares explotaron. La novia de la TV se vuelve letal, el horror del DUI en Hollywood. El drama en la sala fue brutal. Lágrimas, testimonios y el peso abrumador de una vida perdida. Cuando cayó el mazo,
Locane recibió 8 años tras las rejas. Una sentencia que estampó su nombre no en un paseo de la fama, sino en un registro de infamia. De la alfombra roja al mono carcelario, su caída fue rápida y despiadada. Ahora, en lugar de guiones y reflectores, vive entre muros de concreto y el recordatorio constante de una decisión fatal. La historia de Amy Locane es una trágica advertencia. Un trago, un volante. Y todo desaparece. Número 16. Michael Jace. Interpretó a un policía en televisión, pero en la vida real, Michael Jace se convirtió en el villano de un crimen verdadero que estremeció al país. Conocido como el oficial sereno y recto en The Shield, su rabia real se volvió mortal una noche trágica de mayo de 2014. Dentro de su casa en Los Ángeles y frente a sus propios hijos, Jace disparó y mató a su esposa a sangre fría. La traición fue insoportable. El shock nacional. Los medios estallaron. Policía de TV mata a su esposa frente a los niños. El público, antes encantado con su presencia en pantalla, quedó mudo ante el horror que se desplegaba fuera de ella. Durante el angustioso juicio, emergieron detalles que dibujaron el retrato de un hombre irreconocible respecto del héroe que interpretaba. El jurado no titubeó. Jace fue sentenciado de 40 años a cadena perpetua. Ahora pasa sus días encerrado, perseguido no por guiones, sino por el silencio, el arrepentimiento y la insoportable verdad de lo que hizo. Número 15. Joe Son. Joe Son mostraba una sonrisa peculiar en Austin Powers y entraba a las jaulas de MMA con grandes sueños. Pero tras bambalinas escondía una pesadilla que choquearía al mundo. Este exactor y peleador no era solo un villano en pantalla. En un giro escalofriante, su ADN lo vinculó a una brutal agresión grupal de 1990 que durante años persiguió a los investigadores. Cuando la verdad salió a la luz, el telón cayó con fuerza. Sentenciado a cadena perpetua, la caída de Son fue rápida y despiadada. Pero el horror no terminó allí. Incluso tras las rejas, Joe Son volvió a los titulares por atacar salvajemente a otro recluso, mostrando que su naturaleza violenta no era un capítulo del pasado, sino del presente. De los reflectores de Hollywood y el rugido del octágono a la oscuridad de una celda, la vida de Joe Son es ahora una advertencia empapada de desgracia. Ya no se le recuerda por risas ni knockouts, sino por actos imperdonables que estremecieron al mundo. Número 14. Skyler DeLeon. Skyler DeLeon tuvo un papel tan fugaz en Power Rangers que podías perdértelo si parpadeabas, pero el guión de su vida real se convirtió en un thriller criminal que Hollywood jamás se atrevería a escribir. Detrás de su fachada juvenil y encantadora, había un estafador de sangre fría que orquestó uno de los asesinatos más brutales de la memoria reciente. Las víctimas, Tom y Jackie Hawks, una pareja jubilada que solo intentaba vender su yate. DeLeon los atrajo a bordo con el pretexto de una navegación de prueba. Lo que ocurrió después fue impensable. La pareja fue atada, obligada a firmar la transferencia de propiedad y luego arrojada por la borda, viva, al vasto océano. La brutalidad conmocionó al país. Los titulares de prensa decían, el horror de la vida real de un ex Power Ranger. Y la sala del tribunal se llenó de incredulidad. Sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, DeLeon ahora vive en una habitación tan fría como el océano. Número 13. Danny Masterson. Era el bromista favorito en That 70 Show, con su aire relajado y sonrisa magnética. Pero detrás del encanto de chico cool de Danny Masterson había un secreto oscuro que destruiría su carrera y su vida. En un giro impactante que sacudió a Hollywood, varias mujeres se presentaron con desgarradoras acusaciones de agresión sexual, levantando el velo sobre años de abuso ocultos bajo el brillo. El juicio fue explosivo. Los testimonios fueron crudos, emocionales y condenatorios. La imagen del entrañable actor de comedia se desmoronó en tiempo real. Masterson no mostró remordimiento cuando el tribunal lo declaró culpable. La sentencia: de 30 años a cadena perpetua. Sin remates, sin aplausos, solo el gélido estruendo de una puerta de prisión. Alguna vez estrella en ascenso adorada por millones, Masterson ahora pasa sus días en una celda. Su legado, hecho añicos. El contraste no podría ser más brutal. Del set de una comedia querida a las profundidades más oscuras de la deshonra pública. Su historia es una advertencia tajante de que ninguna fama puede blindar a un depredador de la justicia.
La verdad siempre encuentra su camino bajo los reflectores. Número 12. Ryan Grantham. De los pasillos de Riverdale a una escalofriante confesión en el tribunal, el descenso de Ryan Grantham hacia la oscuridad aturdió a los fans y a todo el mundo del entretenimiento. Conocido por sus papeles de voz suave y apariencia aniñada, nadie podría haber predicho el horror que se escondía debajo. En una confesión que copó los titulares, Grantham admitió lo impensable: asesinar a su propia madre mientras ella tocaba el piano en casa. El motivo sigue siendo un misterio que persigue. Aún más inquietante, había cargado su auto con armas y cócteles Molotov, supuestamente planeando matar después al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Aunque nunca llevó a cabo ese plan, la revelación trazó el retrato aterrador de una joven estrella perdida en una espiral de oscuridad. Condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional durante 14 años, la celda es ahora el único escenario que conocerá. De talento emergente a asesino convicto, su historia es una de las caídas más trágicas y desconcertantes de Hollywood. La fama no puede salvar un alma en caída libre. Número 11. Ian Watkins. Fue el líder de la banda británica de rock Lost Prophets. Adorado por millones, se presentaba ante multitudes rugientes con himnos cargados de energía. Pero Ian Watkins ocultaba una oscuridad tan vil que sacudió al mundo de la música hasta sus cimientos. En 2013 se conoció la verdad. Watkins había cometido crímenes indescriptibles involucrando a menores, incluyendo actos tan horribles que desafiaban la comprensión. La investigación descubrió una huella digital de depravación y colaboración con fans igual de perturbados. El tribunal le impuso una sentencia brutal de 35 años, describiendo su conducta como planeada, calculada y sorprendentemente malvada. La música se detuvo. Los fanáticos desaparecieron. Y Watkins se convirtió en un paria incluso tras las rejas. Su caída de la gracia no fue solo un escándalo, fue una de las más espeluznantes en la historia de la música. De dios del rock a preso despreciado, su nombre está ahora grabado en la infamia como símbolo de corrupción, crueldad y humanidad perdida. Número 10. Shannon Richardson. Fue una actriz secundaria de televisión con apariciones en series como The Walking Dead. Un rostro que podrías no recordar, pero un nombre que jamás olvidarás después de lo que hizo. En un giro impactante que parecía sacado de un thriller político, Shannon Richardson envió cartas con ricina, una sustancia mortal, al presidente Barack Obama y otros funcionarios en 2013. Su objetivo: incriminar a su esposo separado en un acto retorcido de venganza. El FBI la localizó rápidamente. Su actuación se desmoronó bajo presión y la nación observó incrédula cómo esta madre suburbana y ex reina de belleza quedaba expuesta como terrorista doméstica. El tribunal no fue indulgente. Richardson fue condenada a 18 años de prisión federal. De la pantalla chica a una celda de máxima seguridad, su historia es un recordatorio inquietante de que el mal puede vestir el rostro más común. Una actriz fracasada convertida en aspirante a asesina. Su caída es una de las más extrañas en la historia criminal de las celebridades. Número 9. Mark Rosecki. Alguna vez surcó el aire como ícono del skateboarding, emocionando a los fanáticos con su desafío a la gravedad y espíritu rebelde. Pero el legado de Mark Rogowski dio un giro trágico y brutal. En 1991 fue arrestado y posteriormente condenado por el asesinato de Jessica Bergsten, una joven con la que tenía relación. Su muerte conmocionó al mundo de los deportes extremos y dejó una cicatriz permanente en el nombre de Rosecki. Los investigadores descubrieron una historia inquietante de obsesión, violencia y un intento fallido de encubrir un crimen escalofriante. Tras años de idas y vueltas legales, Rosecki finalmente confesó. Su sentencia: 31 años de prisión. De estrella del skate a una celda helada, la caída de Rosecki no solo fue abrupta, fue devastadora. Un ejemplo sombrío de que ninguna cantidad de fama puede ocultar la verdad para siempre. Número 8. Darren Sharper. Fue una leyenda del fútbol americano, safety de la NFL con anillos de Super Bowl y una imagen mediática pulida. Los fanáticos lo adoraban, los comentaristas lo elogiaban. Pero nadie vio al depredador que se escondía tras su encanto. En una investigación que abarcó varios estados, Sharper fue expuesto como el autor intelectual de un patrón enfermizo. Drogaba y agredía sexualmente a mujeres. La magnitud era alarmante.
múltiples víctimas, múltiples ciudades, una campaña de horror coordinada. Cuando la verdad salió a la luz, Estados Unidos quedó conmocionado. El atleta estrella que alguna vez simbolizó fuerza y excelencia ahora enfrentaba cargos dignos de una novela criminal. En 2016 fue condenado a 20 años de prisión. De la televisión en horario estelar a una litera carcelaria, el legado de Sharper fue obliterado. Su historia es una lección aterradora de que los depredadores no siempre parecen monstruos y que incluso los héroes pueden esconder los secretos más oscuros. Número 7. Tammy Sytch. Fue la diva original de la WWE, Tammy Sytch, conocida por millones como Sonny. Encendía el ring con belleza, carisma y poder estelar. Pero su vida después de la lucha libre se hundió en el caos, adicción y consecuencias devastadoras. El golpe final llegó en 2022, cuando Sytch, bajo los efectos del alcohol, provocó un accidente automovilístico mortal que acabó con la vida de un hombre de 75 años. La tragedia fue absurda y la reacción pública, fulminante. Durante años, su historial de DUI y problemas legales había sido tema de titulares. Pero esta vez, el costo fue irreversible. Sytch fue sentenciada a 17 años de prisión seguidos de 8 años de libertad condicional. Su caída de realeza del wrestling a delincuente condenada es una de las más desgarradoras en la historia del deporte. Un recordatorio sobrio. La fama puede desvanecerse, pero la responsabilidad no. Una elección imprudente y una vida se perdió para siempre. Número 6. Jared Fogle. Alguna vez fue el héroe improbable de Estados Unidos. El hombre que perdió cientos de libras comiendo sándwiches de Subway y se convirtió en el rostro saludable de una marca nacional. Jared Fogle transformó su historia personal en fama mundial, fortuna y ovaciones. Pero detrás del sonriente portavoz se escondía un secreto oscuro y profundamente perturbador que destrozaría su imagen para siempre. En 2015, el FBI descubrió que Fogle llevaba una vida doble repugnante, poseía y distribuía material infantil y buscaba contacto ilegal con menores. Las revelaciones fueron espeluznantes. La traición a la confianza pública, total. Fue condenado rápidamente a 15 años en prisión federal. La imagen de inspiración y salud desapareció. En su lugar quedó un depredador convicto, encarcelado y deshonrado. La historia de Fogle es un recordatorio escalofriante de que los rostros más pulidos pueden esconder las verdades más retorcidas y que la justicia nunca parpadea. Número 5. Gary Glitter, Paul Gadd. Fue el extravagante ícono del glam rock de los años 70, con brillo en su nombre y millones de fans en todo el mundo. Pero Gary Glitter, nacido Paul Gadd, escondía uno de los secretos más oscuros de la historia musical. Mientras su música retumbaba en altavoces de estadios, cometía crímenes horrendos en varios continentes. Su caída comenzó en 1999, pero el horror total se reveló en 2015, cuando fue condenado a 16 años de prisión en el Reino Unido por una serie de delitos, incluyendo intento de violación. Los investigadores desenterraron décadas de abuso en múltiples países. Alguna vez adorado por su presencia en escena, Glitter es ahora infame por su pasado depredador. Sus canciones han sido silenciadas. Su legado, borrado. De una fama deslumbrante a una vergüenza duradera, su historia es una caída grotesca desde los focos. Y una advertencia feroz sobre lo fácilmente que puede corromperse el poder. Número 4. Kid Creole. Nathaniel Glover. Conocido mundialmente como Kid Crowley, miembro emblemático de Grandmaster Flash and the Furious Five, Nathaniel Glover ayudó a forjar el nacimiento del hip hop con presentaciones electrizantes y una lírica vibrante que definió una era. Pero décadas después de haber cambiado la historia de la música, su nombre volvió a los titulares. Por razones completamente distintas. En 2017, Glover fue arrestado tras haber apuñalado fatalmente a un hombre sin hogar en Manhattan. Lo que empezó como una confrontación escaló de manera trágica. Glover alegó defensa propia, pero la fiscalía trazó un cuadro mucho más sombrío. En 2022 fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 16 años de prisión, seguidos de 5 años de supervisión posterior. De la realeza musical al estatus de reo condenado, la caída de Kid Crowley sonó para sus admiradores como un disco rayado en la historia.
un ícono de la cultura urbana transformado en una lección amarga sobre violencia, justicia y los giros inesperados del destino. Número 3. Jerry Harris. Fue la estrella revelación de la serie documental de Netflix Cheer. Un animador de alta energía, contagioso y carismático, que iluminaba la pantalla y conquistaba a millones con su espíritu vibrante. Pero detrás de la fama viral y una imagen aparentemente inocente, Jerry Harris escondía una doble vida perturbadora que dejaría a sus admiradores consternados y traicionados. En 2020, Harris fue arrestado por solicitar contenido explícito a menores en línea. La investigación reveló un patrón inquietante de explotación digital con múltiples víctimas. El contraste era devastador. El queridísimo cheerleader de Estados Unidos ahora acusado de aprovecharse de los mismos fanáticos que lo idolatraban. En 2022 fue condenado a 12 años en prisión federal. De la gloria de Netflix al número de reo, su caída fue rápida y brutal. Su caso dejó una cicatriz pública que aún resuena como advertencia sobre los riesgos del engaño y el poder destructivo de la doble moral. Número 2. Jen Shah. Exhibía bolsos de diseñador, jets privados y fiestas fastuosas en The Real Housewives of Salt Lake City. Un despliegue constante de lujo, exceso y vida glamorosa. Pero detrás de la fachada brillante de Jen Shah se ocultaba una estafa multimillonaria dirigida a los más vulnerables. Mientras se jactaba de opulencia en la pantalla, operaba en secreto una red nacional de telemercadeo que defraudó a ancianos, arrebatándoles sus ahorros con engaños calculados. En 2021, el FBI intervino. Su arresto fue captado por las cámaras, desplegándose como una escena extraída de su propio reality show. Al principio lo negó todo, pero cuando la evidencia se volvió abrumadora, Shah se declaró culpable. En 2023 fue condenada a 6 años y medio en prisión federal. De reina del reality a estafadora convicta, la caída de Jen Shah fue tan dramática como su personaje televisivo. Su caso es una advertencia llamativa. La codicia tiene consecuencias, y ningún artículo de diseñador puede ocultar un imperio criminal cimentado en la explotación. Número 1. Allison Mack. Alguna vez fue la vecina dulce de la pantalla, adorada por su sonrisa cálida y encanto sencillo en Smallville. Pero el papel real de Allison Mack en la vida distaba mucho de la inocencia. Tras bambalinas, fue una figura clave en NXIDM, un supuesto grupo de autoayuda que en realidad operaba como una secta secreta y abusiva. Mack no era simplemente una seguidora, era reclutadora. Convencía a mujeres para ingresar al grupo bajo el disfraz de empoderamiento, solo para que fueran marcadas, manipuladas y sometidas. Cuando la verdad salió a la luz, Hollywood quedó atónito. Fue arrestada y acusada de conspiración y crimen organizado, en uno de los escándalos más inquietantes vinculados a celebridades en la historia reciente. En 2021, Mack fue sentenciada a 3 años de prisión. De estrella prometedora a líder de culto convicta, su descenso dejó perplejos a fanáticos y colegas por igual. Una advertencia escalofriante. Incluso las sonrisas más resplandecientes pueden ocultar secretos oscuros, y la devoción ciega puede destruirlo todo. Acabamos de recorrer uno de los caminos más inesperados de la fama. Caídas estrepitosas, delitos que rompieron la confianza y verdades que jamás se contaron en entrevistas. Cada historia muestra que detrás del talento y los reflectores también hay decisiones y consecuencias. No fue espectáculo, fue realidad. Este episodio no juzga, expone. Y quizá también deja una lección sobre lo que admiramos, lo que perdonamos y lo que preferimos no ver. Si alguna historia te dejó pensando, regálale un me gusta y suscríbete. Comparte este contenido para que otros también se cuestionen lo que hay detrás del éxito. Y cuéntanos, ¿cuál de estas caídas te pareció más impactante, más incomprensible o más humana? Gracias por mirar más allá del personaje. Nos vemos en el próximo episodio.